Un semental salvaje humilla a todos en la subasta, hasta que un niño huérfano sorprende al mundo. En el instante en que el 12º jinete se estrelló contra el suelo, todo el patio quedó en silencio. Solo el áspero crujido del desgastado molino de viento se filtraba en el caluroso aire de la tarde. El hombre no se levantó de inmediato. El polvo se adhería a su chaqueta mientras rodaba con un gruñido, sin sombrero a la vista, con una bota a medio quitar. En el centro de la pista, el semental, Vortex, resopló y pateó el suelo, con la crin negra azotando su cuello como humo en una tormenta. Tenía los ojos muy abiertos, pero no desorbitados. Eran calculadores. Una bestia que no solo era fuerte, sino inteligente. Y furiosa. El patio de subastas de Berwick Hollow nunca había visto una multitud tan densa. Ganaderos, comerciantes, espectadores, habían venido de todas partes. No para comprar, admitió la mayoría, solo para presenciar. Había una especie de cruel curiosidad en el aire, como la de los hombres que observan una tormenta desde un porche seguro. Vortex se había ganado su reputación rápidamente. Hace apenas 2 semanas, una docena de vaqueros lo acorralaron en los cañones rojos al norte del valle. Lo habían llamado un milagro cuando solo un hombre terminó en el hospital. Pero ese milagro ahora parecía más una locura. Nadie podía montar la bestia. Nadie podía siquiera tocarla. Y el patio lo sabía. «¡El siguiente!», ladró Thorne, el subastador, con la voz entrecortada. «¿Alguien se apunta? Última oportunidad antes de que enviemos a este demonio de vuelta al cañón». Nadie se movió. Los hombres se miraron, se encogieron de hombros, escupieron en la tierra. Al otro lado del corral, al otro lado de los almiares, un par de ojitos observaban atentamente. Escondido en la sombra, con la espalda pegada a un poste de madera, Eli apenas respiraba. Tenía 13, quizá 14 años. Nadie estaba seguro. Su rostro estaba pálido bajo una capa de tierra, su cabello decolorado por el sol y cortado de forma irregular. El chico trabajaba en los establos, limpiando comederos, acarreando paja, cepillando cascos. No hablaba mucho. La mayoría de los hombres olvidaban que estaba allí. Pero ahora sus ojos estaban fijos en Vortex, no con miedo, ni siquiera con asombro, con reconocimiento. Eli había visto al semental semanas atrás, antes de la captura, cuando subía solo a la cresta con alimento. El caballo apareció entre 2 rocas, majestuoso y silencioso, y lo miró fijamente durante 1 minuto entero antes de desvanecerse en el viento. Desde entonces, Eli lo había observado desde lejos, escabulléndose por las tardes hasta el borde del cañón. Había algo en la forma en que Vortex se movía, en la forma en que no solo corría, sino que escuchaba, estudiaba, esperaba. Eso no era locura, era supervivencia. «Yo digo que acabemos con esta tontería», gritó una voz grave, sacando a Eli de sus pensamientos. Grint, alto, de rostro colorado y siempre con ese abrigo de cuero negro, el hombre era conocido en Berwick Hollow por 3 cosas: dinero, tierras y crueldad. Era dueño de Redstone Acres, el rancho más grande de 5 condados, y la mayoría de los hombres del pueblo le debían algo. Si no dinero, al menos silencio. Grint se acercó al borde del ruedo, con la pistola colgada al costado. «Este caballo es una amenaza», declaró. 10 jinetes derribados. Un hombre casi paralizado. ¿Y quieres venderlo? Esto no es ganado, es un arma cargada con patas. Thorne dudó. «Sigue siendo valioso, Grint. Quizás no para la ganadería, pero...» ¿Valioso? Grint rió, con voz aguda y fría. «Solo vale la pena sacrificarlo, antes de que alguien acabe muerto». Buscó su pistola. Eli se movió. Antes de que se diera cuenta, sus pies lo habían llevado a la luz del sol. El calor le quemaba la coronilla mientras el polvo se arremolinaba alrededor de sus tobillos. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones se apagaron a media frase. Grint se quedó paralizado, frunciendo el ceño. «¿Quién es?» Thorne entrecerró los ojos. Ese es Eli, uno de los mozos de cuadra». Se oyó una oleada de risas. Los hombres se dieron codazos. «¿Qué hace?» «El chico va a asustar al caballo ahí parado. Míralo, apenas tiene carne en los huesos». Pero Eli no los oyó. O tal vez sí. Simplemente le daba igual. Dio un paso hacia el ruedo con la mirada fija en la pistola de Grint. «No», dijo con voz firme. No fue fuerte,
Pero en el silencio fue como una bofetada. Grint se giró por completo, con las fosas nasales dilatadas. «¿Qué has dicho, chico?» Ellie respiró hondo. «No le dispares». Una larga pausa, luego una carcajada atronadora. El rostro de Grint se contorsionó de incredulidad. «¿Y tú quién eres?» Swing preguntó dando un paso al frente. «¿El chico que lo va a comprar?» Más risas. Ellie levantó la vista. El sol brillaba en sus ojos oscuros. Tenía las mejillas sonrojadas, el pecho subía y bajaba, pero su postura no flaqueó. «No», dijo en voz baja mientras el viento le alborotaba la camisa. «El chico que lo va a montar». El patio se quedó en silencio. Incluso el viento pareció detenerse. Grint parpadeó, boquiabierto. Entonces se oyó un coro de incredulidad. «¿Montarlo?», logró alguien. «Esa cosa ha matado a hombres mejores que tú. Te va a partir en dos. Que alguien saque a este chico de aquí antes de que lo pisoteen». Thorne parecía inseguro. «Ellie, ¿alguna vez has montado a caballo?» «Sí», dijo Ellie. No en voz alta, sin fanfarronear, solo la verdad. Thorne miró a Grint, luego a Ellie, luego al semental, quien, curiosamente, aún no había reaccionado. Vortex estaba de pie cerca de la valla del fondo, con el cuello estirado y las orejas hacia adelante, observando a Ellie con algo cercano a la curiosidad. «Déjalo intentarlo», murmuró alguien casi burlándose. «Sí, denle al muchacho sus 10 segundos de fama», dijo otro con una sonrisa. «No», ladró Grint. «Si muere ahí dentro, no voy a limpiarlo». «Yo me hago responsable», dijo Thorne tras un instante en voz baja. «Deja que el chico monte». La multitud se apartó lentamente. Thorne abrió la puerta. Ellie no dudó. Caminó hacia el ruedo como sonámbulo, con las manos sueltas a los costados. Tras él, 100 ojos lo observaban fijamente. Algunos divertidos, otros horrorizados, unos pocos preguntándose si tal vez, solo tal vez, este sería el milagro más loco que jamás verían. Al cruzar la puerta, el aire se densificó. Cada respiración se sentía más pesada. Vortex escarbó la tierra y levantó la cabeza, dilatando las fosas nasales. Resopló, pero no embistió. Ellie se detuvo en el centro. No se acercó. Todavía no. Simplemente se quedó allí, de frente al semental. El silencio se prolongó y tensó. Vortex comenzó a rodearlo, primero lento, luego más rápido. El polvo se arremolinaba en pequeñas tormentas alrededor de sus cascos. Sus ojos se clavaron en los de Ellie. El chico no parpadeó. Entonces, lentamente, Ellie metió la mano en su bolsillo. Sacó un pequeño paño. Blanco, deshilachado en los bordes, ondeaba al viento. Su voz era suave, apenas un suspiro. ¿Recuerdas esto? No esperaba que nadie más lo entendiera. Pero semanas atrás, en el cañón, había atado ese mismo paño a una rama para marcar un camino seguro. Había visto a Vortex mirarlo antes de desaparecer entre las rocas. Era un símbolo, un susurro en una tormenta. Vortex aminoró el paso, se detuvo. Un paso, luego otro. Un casco crujió la tierra. El semental se acercó, cabizbajo, y Ellie levantó la mano, temblando levemente, hasta que tocó el cuello del caballo. Se oyeron jadeos en el patio. El portapapeles de Thorne se le resbaló de las manos. Grint se quedó paralizado, con el rostro pálido. Ellie no los miró. Lentamente, agarró la crin, rozando con los dedos la espesa cabellera. Vortex no se inmutó. Entonces, como en un sueño, el chico se subió a su lomo, sin silla, sin cuerda, solo confianza. Durante un instante, la multitud guardó silencio. Entonces Vortex se movió, sin agresividad, sin fiereza, un paso, deliberado, tranquilo, una vuelta completa alrededor del ruedo. Lo imposible acababa de suceder. La mano de Grint se dirigió a su arma, su rostro se contorsionó de rabia, y Ellie, sentado sobre el semental, pronunció las palabras que nadie en Berwick Hollow olvidaría jamás. «No, el chico que lo va a montar». Ellie trepó la valla y se dejó caer en el ruedo. Un silencio invadió el patio de subastas como una densa cortina. La multitud, que arrastraba los pies y se burlaba, se quedó en silencio. Ni siquiera el viento se atrevía a silbar entre las tablas agrietadas. Solo el crujido de la vieja puerta tras él delataba la quietud del tiempo. Durante un largo suspiro, Ellie no se movió. Sus botas aterrizaron suaves en la tierra, demasiado pequeñas para el enorme anillo,
demasiado silenciosas para la tormenta en la que estaba a punto de meterse. Al otro lado, Vortex resopló, alzando la cabeza, con la mirada fija en el chico que se había atrevido a entrar en su mundo. «Se va a romper el cuello», murmuró alguien entre la multitud. «Déjalo», llegó la voz áspera de Thorn, intentando disimular su propia preocupación con humor seco. «Quizás el caballo se canse después de una caída más». Pero Ellie no pensaba en caerse. No pensaba en los cientos de ojos fijos en él, ni en el sol abrasador que le quemaba la camisa. El corazón le retumbaba en los oídos, sí, pero estaba tranquilo, concentrado. No en lo que la gente veía, sino en lo que no veía. Recordó haber observado al semental durante días desde la orilla del cañón, la forma en que escuchaba antes de moverse, la forma en que se detenía antes de correr. No era salvaje sin razón. Era salvaje porque algo, tal vez todo, le había enseñado a hacerlo. Ahora, de pie en el ruedo, Ellie mantuvo los brazos relajados a los costados. No se movió hacia Vortex. No intentó fingir valentía ni astucia. Simplemente se quedó quieto. Y esperó. El semental dio un paso, luego otro. Sus cascos crujieron en la tierra, rodeando al chico con mesura y sospecha. Su cuerpo estaba enroscado, listo para salir disparado, encabritarse, atacar. Sus orejas. ¿Está congelado? No, está haciendo algo. No está haciendo nada. Pero no era nada. Vortex se acercó más. Su círculo se redujo. Ellie metió la mano en el bolsillo. Sus dedos se cerraron sobre un trozo de tela suave, desgastado, deshilachado y pálido por el tiempo. Lo liberó y dejó que el viento lo atrapara, sosteniéndolo ligeramente. La multitud no entendía. No podían. Pero Vortex sí. El semental se detuvo a medio paso. Sus fosas nasales se dilataron. Su cabeza se inclinó ligeramente. La tela volvió a ondear. La voz de Ellie, suave como el polvo, apenas escapó de sus labios. «Soy yo», susurró. Nadie pudo oír las palabras, pero Vortex pareció oírlas. Algo en sus ojos cambió, no de rabia a paz, sino de rabia a curiosidad. El tipo de curiosidad silenciosa que un superviviente le dedica a otro superviviente. Un casco se movió hacia adelante. Luego otro. La multitud se quedó boquiabierta. Vortex no se precipitó. No embistió. Caminó con cuidado, con cautela, con la mirada fija en la tela, luego en el chico. Ellie no retrocedió. Extendió lentamente la mano con la tela metida en la palma. Sus dedos encontraron la espesa crin negra. Por un instante el mundo se tambaleó. Entonces la mano de Ellie presionó suavemente el cuello de Vortex. El semental no se apartó bruscamente. Parpadeó, y así se formó una conexión. Thorn, observando desde la valla, dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. «Esto no es posible», susurró alguien a su lado. Pero estaba sucediendo. Ellie susurró de nuevo, con la voz perdida en el viento. Su mano se movió hacia arriba, deslizando los dedos por la mandíbula, detrás de las orejas, luego a la cruz. Cada movimiento era fluido, suave, sin exigencias. Vortex se lo permitió. Y entonces Ellie se movió. No saltó. No se apresuró. Se deslizó sobre el lomo del semental con un movimiento suave, sin silla, sin riendas, solo confianza. La multitud se quedó paralizada en una exclamación colectiva. Vortex se movió, con las piernas tensas. Por un momento pareció que iba a explotar, lanzando al chico directo al cielo. Pero no lo hizo. Se quedó. Ellie se inclinó ligeramente hacia adelante, susurrando de nuevo. «Está bien. Estoy aquí». Y entonces Vortex comenzó a caminar. Un paso, luego otro, un círculo lento y deliberado alrededor del ruedo. Todos quedaron boquiabiertos. Thorn dejó caer su portapapeles por completo. «No solo lo monta», dijo Thorn en voz alta, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. «El caballo confía en él». La gente se levantó de sus asientos. Los susurros se convirtieron en asombro. Algunos incluso comenzaron a aplaudir. Grint estaba detrás de la multitud, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro ardía en rojo. Sus ojos se clavaron en Ellie como si le hubieran dado una bofetada. Bajó la mano hacia la empuñadura de su pistola. Vortex completó un círculo completo, firme y tranquilo. Ellie no sonrió, no vitoreó. Simplemente siguió susurrando, acariciando el cuello del semental. Y entonces... ¡crack! Un estallido agudo explotó desde detrás de las gradas. No fuerte como un trueno,
sino agudo como un rayo al impactar en la hierba seca. Un petardo. Repentino. Cerca. Vortex se encabritó al instante, con los ojos abiertos por el pánico, los cascos pateando el aire. Ellie salió disparado hacia atrás. Golpeó con fuerza la valla de madera, golpeándose las costillas contra el poste. Su cuerpo se desplomó en el suelo, inmóvil. Los gritos resonaron entre la multitud. «Ha caído. Que alguien lo ayude. El caballo se ha vuelto loco». Vortex corcoveó 2 veces, resoplando, los cascos cortando el aire. Entonces salió disparado hacia el otro extremo del corral, chocando contra las tablas y dando vueltas frenéticas. Thorn saltó la barandilla y corrió hacia Ellie. «Niño, ¿me oyes?» Pero Ellie no se movió. El polvo se arremolinaba. Los ojos del semental se pusieron blancos. Y al fondo de la multitud, Grint se movió con rapidez, sacando su pistola de la funda. Su voz baja, amarga por la rabia. «Esto se acaba ahora». Se abrió paso entre los hombres, con la mirada fija en el anillo y el dedo apretando el gatillo. Nadie intentó detenerlo todavía. El pánico aún los tenía paralizados. Estaban concentrados en el chico caído, el caballo que caía en espiral. No vieron el destello del metal. No oyeron el clic del seguro. Pero Thorn sí. Y Vortex, aún salvaje, pero no feroz, miró fijamente el cuerpo inerte de Ellie, con las fosas nasales dilatadas, como si comprendiera que algo había salido terriblemente mal. Y Grint ya se dirigía hacia el semental, pistola en mano, murmurando: «Esto se acaba ahora». Los hombres gritaban. Volaba polvo. Vortex pateaba frenéticamente mientras la multitud se apresuraba a mantenerse a distancia. Alguien intentó pasar una cuerda por encima de la puerta, pero el semental se dio la vuelta, con las fosas nasales dilatadas y los cascos arrancando chispas de las piedras bajo el polvo. El patio era un caos absoluto. Hombres corriendo, gritando, algunos agachándose tras. Grint se abrió paso entre el círculo de hombres con la mirada fija en el semental. El eco del petardo aún resonaba en sus oídos, pero no le hacía temblar las manos. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de su revólver. Entrecerró los ojos, con la boca apretada en una línea dura y fría. Un vórtice se arremolinaba en el centro del corral. Su respiración era agitada y rápida, y el polvo se aferraba a su pelaje negro como ceniza. El ángulo era claro. Grint levantó el arma. «¡Basta!». Component Placement ladró una voz grave y atronadora. Antes de que el disparo pudiera disparar, Thorn se abalanzó desde un lado y golpeó a Grint con su robusto antebrazo, lanzando el arma por los aires. El arma golpeó contra el poste de la cerca y cayó al suelo, sin usar. Grint se tambaleó hacia atrás, apretando los dientes. «¿Ahora estás protegiendo a ese animal?». «Estoy protegiendo lo que es decente», gruñó Thorn, plantándose entre Grint y la puerta. Tenía la mandíbula apretada como una roca. «No harás más daño aquí». Por un instante se miraron fijamente. 2 hombres curtidos por diferentes tipos de tormentas. A su alrededor, el semental seguía paseándose, y la gente pasó lentamente del pánico a la curiosidad, sin saber qué sucedería después. Entonces, tras ellos, un gemido. Thorn se giró. Ellie. El chico se removió en la tierra, con la cara manchada de sangre, su pequeño cuerpo temblando mientras se ponía de pie. Una mano se aferraba a su costado, la otra intentaba limpiarse la tierra de los ojos. Le temblaban las rodillas mientras se enderezaba, parpadeando ante la luz del sol. Un suave jadeo recorrió el patio. Estaba vivo. Thorn corrió hacia él, agachándose. «Quieto, chico, pegas fuerte», pero Ellie negó con la cabeza. Tengo que levantarme», murmuró con la voz seca y quebrada. Thorn le puso una mano en el hombro. «Ya has hecho suficiente, hijo. No intentes hacerte el héroe». Ellie miró más allá. Vortex estaba cerca de la puerta, pisando fuerte. El pánico en sus ojos no se había desvanecido del todo, pero tenía la cabeza vuelta, observando a Ellie, con las orejas hacia adelante, esperando. Ellie se tambaleó hasta ponerse de pie, con una mano apoyada en la valla para mantener el equilibrio. Las costillas le palpitaban con cada respiración, y la sangre le goteaba de la sien, escociéndole en el ojo. Pero su mirada era firme. Thorn se puso delante de él de nuevo. «Number», pero Ellie negó con la cabeza y susurró. «Sigue escuchando». La multitud se apartó en silencio mientras el chico daba un paso lento hacia adelante. Luego otro.
La mano de Thorne se cernía tras él, por si acaso. Grint murmuró algo cortante en voz baja, pero nadie le respondió. El momento había cambiado. Todos lo sintieron. Ellie levantó la mano. Le temblaban los dedos. Su voz era apenas un susurro, áspera por el dolor. Vortex. El caballo giró por completo, levantando la cabeza. Entonces caminó, sin resistencia, sin vacilación. Simplemente caminó, directo hacia el chico que sangraba y cojeaba. Cuanto más se acercaba, más silencioso se volvía el patio. Cuando el semental lo alcanzó, se detuvo a centímetros de distancia, bajando su enorme cabeza hasta tocar el pecho de Ellie. Ellie se inclinó hacia adelante, con una mano apoyada en la mejilla de Vortex, y la otra sosteniéndose erguido contra el cálido pelaje negro. Su respiración se estabilizó. «Estamos solos», le susurró al oído al semental, «pero no estamos rotos». Nadie habló. Incluso la brisa se aquietó. El rostro de Thorne se suavizó. Algunos hombres se quitaron los sombreros. Algunos se quedaron mirando sus botas. Otros parpadearon con fuerza al sentir el polvo en sus ojos. Ya no era solo un paseo. Era un vínculo. La noticia del momento se extendió incluso antes de que Ellie saliera del corral. El dueño de una tienda había tomado una foto con su vieja cámara. Esa misma noche, la imagen había dado la vuelta al pueblo. A la mañana siguiente, estaba en los periódicos de 2 condados más allá. «El huérfano y el indomable», decía un titular. «Niño calma el trueno negro», decía otro. Al mediodía, empezaron a llegar periodistas, primero locales, luego otros. Ellie no sabía qué decirles, y la mayoría no hablaba. Simplemente se sentaba a la sombra, vendado y magullado, observando a Vortex pastar en un rincón del corral. Thorne respondía a la mayoría de las preguntas, y se aseguraba de que el niño estuviera solo cuando lo necesitaba. Pero mientras el mundo se maravillaba, algo más oscuro se escondía bajo la superficie. Esa noche, después de que el patio se despejara y los flashes se apagaran, Thorne se sentó junto a Ellie con 2 tazas de agua tibia y una pequeña linterna encendida entre ellas. «Hay algo que necesitas saber», dijo Thorne. Ellie levantó la vista de sus dedos vendados. «¿Ese petardo? No fue un accidente». El rostro de Thorne era severo, pero sus ojos brillaban de culpa. «Encontré los restos detrás de las gradas. Estaba plantado. Una mecha de cuerda. Una carcasa de cristal. Para asustar al caballo». Ellie no habló. No lo necesitaba. «El Grint», dijo en voz baja. Thorne asintió. «No puedo probarlo. Todavía no. Pero ¿quién más tenía algo que perder?» Ofreció la oferta más alta antes de que la multitud se rindiera. «Ahora el caballo te escucha». Los dedos de Ellie apretaron la taza. Intentó arruinarlo. «Lo arruinó», dijo Thorne con gravedad. «Casi hace que te maten». Pero no lo hizo. Thorne sonrió levemente, pero el peso en el aire permaneció. Durante los siguientes días, todo cambió. La foto de Ellie estaba en todas partes. Periódicos, tablones de anuncios del pueblo, incluso en algunos escaparates. Personas que nunca le habían hablado antes le estrechaban la mano, le daban comida, le ofrecían trabajo. Llegaban desconocidos de pueblos vecinos preguntando por el chico que domó al caballo diabólico. Pero con la fama llegó la furia. Redstone Acres emitió un comunicado a través de un abogado, llamando a Ellie mentiroso y afirmando que todo había sido un montaje. «Es imposible que un niño domara a un semental salvaje», decía la carta. «Fue una artimaña, una treta», el pueblo se quejó. Algunos ganaderos asintieron en silencio. Otros se burlaron. Ellie guardó silencio. Entonces, durante una reunión del consejo municipal llena de gente, el alcalde Ward, un anciano de barba plateada y un mazo que había visto 40 inviernos, se aclaró la garganta. «He estado observando esta situación de cerca», dijo. «Y como alcalde, he decidido hacer una prueba pública. Un juicio. No para castigar, sino para demostrar». Los murmullos llenaron la sala. «¿Qué clase de juicio?», preguntó alguien. El alcalde Ward se inclinó hacia adelante. «La curva del diablo». La sala quedó en silencio. Thorne se levantó de su silla, pálido. «Alcalde, no puede hablar en serio». «Es la única manera de acallar las dudas», dijo el alcalde. «Si el chico realmente se encariñó con el semental, lograrán cruzar. Si no, el caballo regresa a la naturaleza». «¿Y si se cae?», susurró alguien. Ward no respondió. Ellie levantó la vista lentamente. Había oído historias de la curva del diablo.
un estrecho sendero de piedra que serpenteaba alrededor del acantilado de un cañón. Los caballos no se acercaban. Nadie lo había cruzado sin silla de montar. El viento por sí solo era suficiente para poner nerviosos a los hombres adultos. Ellie miró a Vortex por la ventana del ayuntamiento. «Lo haremos», dijo en voz baja. El alcalde asintió. «Cabalgarás al amanecer. Si lo logras, el semental es tuyo». «¿Y si no?», preguntó Ellie. El alcalde Ward lo miró fijamente. Luego no dijo nada, pero Ellie lo entendió. Si fallaba, devolverían el semental a la naturaleza, o algo peor, y el alcalde de Berwick Hollow intervino. Anunció una prueba pública. Ellie montaría a Vortex por el cañón Devil's Bend, un tramo que ningún caballo había cruzado con seguridad. Si lo conseguía, el caballo sería legalmente suyo. Si fallaba, devolverían el semental a su hábitat natural. O algo peor. Al amanecer, el viento ya rugía por el cañón. No era el viento suave que besaba la piel y susurraba entre las hojas, sino el viento profundo y aullante que rasgaba los acantilados como un grito salvaje, lanzando polvo a los ojos de quienes se atrevían a acercarse demasiado al borde. A ambos lados del cañón Devil's Bend, cientos de personas se alineaban en el borde, reporteros con teleobjetivos, locales con binoculares, escépticos, creyentes, todos inclinados hacia adelante, conteniendo la respiración. Abajo, cerca del inicio del sendero, Ellie estaba junto a Vortex. El semental no se encabritó ni se acobardó. Se mantenía erguido, tranquilo, su pelaje negro relucía como una piedra aceitada bajo el sol naciente. Ellie apoyó una mano temblorosa en el hombro del caballo. Tenía los dedos fríos a pesar del calor, sentía las piernas débiles, pero su mirada, firme y fija en el sendero que tenía delante. El sendero no era más que una delgada línea de roca desmoronada, apenas más ancha que los cascos del semental. Se ceñía firmemente a la pared del cañón, luego trazaba una curva cerrada en una curva ciega antes de desaparecer tras una cresta escarpada. En el otro extremo, apenas visible, había una bandera roja clavada en la piedra, la meta. La leyenda de la curva del diablo no era solo un cuento para asustar a los vaqueros. El sendero ya había llevado caballos antes. 2 habían caído en los últimos 10 años. Ninguno sobrevivió. Nadie lo había intentado sin silla de montar. Nadie pensó jamás que un niño lo haría. Thorne estaba cerca, con el sombrero en la mano. Asintió en silencio a Ellie, con la mandíbula apretada. «Cabalga limpio», dijo en voz baja. Ellie asintió una vez. No muy lejos, una camioneta negra se acercó con un rugido. Grint salió, con los ojos protegidos por un sombrero de ala ancha. No sonrió. No parpadeó. Simplemente se apoyó en el capó con los brazos cruzados, con una mueca de desprecio como si ya hubiera visto el final. Ellie se subió a la silla. Nunca había usado una con Vortex, pero esta vez el alcalde insistió por seguridad. El cuero se sentía rígido. Se inclinó hacia adelante y susurró. «A mí tampoco me gusta, pero es solo por hoy». Vortex movió una oreja. El alcalde dio un paso adelante y levantó un pequeño pañuelo rojo. El viento aullaba. La multitud se preparó. Entonces, la tela cayó. Vortex dio un paso adelante. Los primeros pasos fueron suaves, pausados. Los cascos del semental aterrizaron firmes y precisos, el chico siguiendo su ritmo. Cada paso por el estrecho sendero resonaba en las paredes del cañón. El público a ambos lados del desfiladero guardó silencio, observando con asombro y asombro. Al principio, el sendero parecía transitable, estrecho, sí, pero seco, y el viento aún no era lo suficientemente fuerte como para empujar con fuerza. Ellie susurró palabras firmes como antes. «Ya lo sabes, has hecho cosas peores». Vortex seguía avanzando. Paso a paso, piedra a piedra, pasaron el cuarto de camino, luego, la mitad. Ellie podía ver la bandera con más claridad. Exhaló lentamente. «Podrían...». Entonces el viento cambió. No sopló, azotó. Una pared de aire se estrelló contra ellos desde la boca del cañón, repentina y brusca. Vortex se tambaleó. Un casco resbaló lo justo para provocar una exclamación colectiva de la multitud. Ellie se inclinó, apretándose contra el cuello del caballo. Su voz era baja, firme. «Sigo aquí». El semental se acomodó, abriendo las patas para mantener el equilibrio. Entonces llegó la verdadera prueba. El sendero descendía por una curva sombría.
Allí, la piedra estaba resbaladiza por la tormenta de la noche anterior. Se estrechaba hasta apenas el ancho de un tablón, y allí, justo en el centro, una roca descansaba en el borde, agrietada por la lluvia, abombándose contra el camino. Ellie lo vio demasiado tarde. Con un crujido seco, la piedra se movió. Un crujido resonó como un trueno. El camino cedió. No se desmoronó, sino que desapareció. Un trozo entero del sendero se derrumbó en el barranco, llevándose consigo el borde. La única salida ahora era un salto. La multitud estalló en pánico. ¡Atrás! ¡Swing!, gritó alguien. ¡No puede lograrlo! Pero Ellie no se echó atrás. Ni siquiera dudó. Sus piernas se apretaron con fuerza. Sus manos aferraron las riendas. Su voz, apenas audible, llegó como una promesa. «Saltamos». Vortex dudó un instante. Sus orejas se movieron. Luego retrocedió, tensando los músculos, ganando fuerza en sus piernas. Entonces saltó. El semental cruzó el hueco como un rayo, no limpio, ni elegante, pero sí poderoso. Unos cascos golpearon al otro lado con un golpe sordo que resonó en los huesos. Ellie casi perdió las riendas. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, se estrelló contra el cuerno de la silla y se aferró con todas sus fuerzas. Podía sentir el escozor en las costillas de nuevo. El moretón de antes. Pero estaban de pie. Estaban sobre piedra sólida. Lo habían logrado. La multitud del otro extremo vio primero. Un hombre solitario señaló y gritó. ¡Ha cruzado! Estallaron vítores atronadores. Los aplausos rodaron como una ola, elevándose más alto que las paredes del cañón. La gente aplaudió, gritó, se abrazó. Algunos lloraron. Los flashes de las cámaras. Y aún así, en el centro de todo, Vortex se erguía orgulloso, con las fosas nasales dilatadas y la crin danzando al viento. Ellie se sentó erguido en la silla, con los hombros hacia atrás y el rostro cubierto de sudor y tierra. En la cresta, Thorn ya se movía. 2 patrullas blancas y negras se detuvieron cerca de la camioneta de Grint. La sonrisa de Grint se desvaneció. «Jerome Grint», gritó un agente. «Aléjate del vehículo». Grint parpadeó. «¿Qué es esto?» «Tenemos pruebas en video», dijo el agente. «Grabaciones de seguridad del día de la subasta. Muestran a tu conductor colocando un objeto detrás de las gradas. Coincide con los restos del petardo». Thorn dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño disco duro en la mano. «Revisé las cámaras yo mismo». La multitud se giró. Exclamaciones ahogadas, gritos, luego ira. Grint intentó hablar, pero los agentes lo agarraron del brazo. Se sacudió una vez gruñendo. «Esto es una trampa. Ese caballo debería haber sido mío». Fue arrastrado hacia la patrulla maldiciendo el polvo, con la voz perdida entre el rugido de la multitud. Al final del sendero, el alcalde Ward se adelantó y le entregó a Ellie un pergamino enrollado. «Certificado de título», dijo sonriendo. «El semental es tuyo». Ellie tomó el papel y lo miró fijamente un buen rato. Luego miró a Vortex. Negó con la cabeza. «No es mío», dijo Ellie en voz baja. «Somos el uno del otro». Más tarde esa semana, el mundo bullía con noticias. Fotos del salto, la entrega del título, el arresto. Todo se volvió viral. Llegaron ofertas de todas partes, rancheros adinerados que querían comprar el semental, cineastas que ofrecían contratos para películas, incluso un rey extranjero que pedía una demostración privada. Ellie las rechazó todas. Se quedó en Berwick Hollow, tan tranquilo como siempre. Él y Vortex corrían libres por los cañones al amanecer. Los lugareños los veían a veces, truenos negros galopando por las crestas, el niño agazapado, el cabello ondeando al viento, ambos salvajes e indómitos. Algunos decían que el niño curó al caballo. Otros decían que el caballo curó al niño, pero quienes mejor los conocían decían que no se trataba de sanación, se trataba de libertad, y por primera vez ambos la tenían.